Sale y va corriendo. Regla número 1, colocar bien el tablero. Más de 1000 personas en el mundo no saben colocar correctamente el tablero de ajedrez. ¿Tú serás una de ellas? Claro que no. Por cierto, este dato me lo acabo de inventar, pero es lo de menos. El tablero de ajedrez se coloca siempre asegurándonos de que la esquina inferior derecha sea de color blanco. Mira si observas que hay letras y números en las laterales del cuadrado. Estas son usadas como parte de un sistema de coordenadas, como el juego de batalla naval, donde indica las coordenadas donde dispara su proyectil. Pero aquí lo ocupas para indicar el movimiento de las piezas, así cada casilla tiene nombre y apellido. Esta casilla de aquí es C4, y así podemos nombrar a todas. Pero ahora vamos a colocar las piezas. Parto rápido. Primero colocamos las torres. Estas se colocan siempre en las esquinas de los tableros. Si tienes un tablero con coordenadas, las piezas blancas comienzan en las filas 1 y 2 y las negras en las filas 7 y 8. Si tienes un tablero como este que no tiene coordenadas, no importa. Al lado de las torres colocas los caballos. Al lado de los caballos colocas los alfiles. Y ahora viene la parte más fácil. Las damas o reinas se colocan siempre en las casillas de su color. Recuerda, la dama siempre está a la moda. Y finalmente el rey se coloca en la casilla restante o la que es contraria a su color. Finalmente colocamos los peones en la fila frente a las piezas de su color, los peones blancos sobre la segunda fila y los peones negros sobre la séptima fila. Y listo, podemos empezar a jugar. Bueno, casi, nos falta el movimiento de las piezas, ¿verdad? Aquí somos intelectuales, entonces es importante hablar con propiedad al jugar ajedrez. Cada cuadrito en el tablero de ajedrez recibe el nombre de casilla o escaque. Y las figuras que usamos para jugar reciben el nombre de piezas, no de fichas. Si le llamas fichas, recoge tu tablero y vete. ¿En qué estaba yo? Ah, sí, movimiento de las piezas. Pero antes es importante mencionar que el ajedrez es un juego que se maneja por turnos, en donde siempre inicia el jugador de las piezas blancas y solo puede mover una pieza por turno. Luego le toca al siguiente jugador y no puedes pasar el turno, estás obligado a mover siempre. Las torres se mueven en vertical u horizontal tantas casillas como quieran, en una sola trayectoria, deteniéndose hasta que 1. Llegue al borde del tablero, 2. Una pieza de su bando bloquee su trayectoria o 3. Capture una pieza contraria y ocupe su lugar. Estas tres formas en las que las piezas detienen su movimiento aplican para todas, excepto para una. Antes de eso veamos a los alfiles. Mueven en diagonal aplicando lo mismo. Se mueven tantas casillas como quieran en una sola trayectoria y su movimiento se detiene cuando llegue al borde del tablero, una pieza de su bando bloquee su trayectoria o capture una pieza contraria ocupando su lugar. Nota que como se mueve en diagonal, nunca cambia el color en las casillas por donde se mueve. Por eso tenemos dos alfiles, uno que se mueve por casillas claras y otro que se mueve por casillas oscuras. Aquí ya te estoy dando un mini tip de estrategia. Si pierdes, por ejemplo, el alfil que corre por las casillas claras, todas estas casillas se vuelven más fáciles de atacar. Y ahora vamos con la pieza favorita y el movimiento más interesante. Es la única pieza que nada puede bloquear su trayectoria, porque se mueve a saltos. Técnicamente, todas las piezas se deslizan sobre el tablero. Los caballos son los únicos que saltan. Pones un caballo, cuentas 2 casillas en horizontal o vertical y una casilla transversal a la izquierda o a la derecha de este movimiento. Otra vez, 2 casillas en horizontal o en vertical y una casilla transversal a la izquierda o a la derecha de este movimiento. También lo puedes ver al revés. Cuentas una casilla en vertical o horizontal y 2 casillas transversales a la izquierda o a la derecha del movimiento. Un caballo en el centro del tablero domina hasta 8 casillas. Fíjate cómo las casillas que controlas son de color contrario a donde se encuentra. Curioso, ¿no? Además, mientras se acerca al borde o a las esquinas del tablero, pierde opciones de movimiento. La dama es la suma del movimiento del alfil y la torre. Por eso es la pieza más fuerte del juego. Sería bueno tener más de una. Así es posible, todo gracias a este pequeñín. Los peones en su primer movimiento tienen la opción de moverse 1 o 2 casillas hacia el frente. A partir de ese movimiento solo pueden moverse una casilla por turno y nunca pueden retroceder. Comen en diagonal hacia el frente y solo una casilla. Por eso mismo puedes bloquear el avance de estos peones con un peón enfrente. Si está en diagonal podemos comer una pieza. Pero ¿por qué bloquear una pieza tan débil como el peón? Bueno, hemos llegado a la sección de jugadas especiales. Y aquí sí te recomiendo que te vayas por papel y pluma porque tienen que cumplirse requisitos específicos para poder hacerlas. En ajedrez tenemos 3 jugadas especiales: promoción, enroque y captura al paso. La promoción es cuando un peón llega a la octava fila y puede cambiarse por alguna otra pieza que no sea el rey, es decir, un caballo, un alfil, una torre o una dama. Y como la dama es la pieza más fuerte, casi siempre todos piden una dama. De esta forma puedes tener hasta 9 damas en juego. Pero ten cuidado, mucho poder no siempre es mejor, porque hay varias formas de empatar el juego. El enroque, por otro lado, es una jugada para alejar al rey del centro. Funciona así: es un movimiento especial de rey, por eso tienes que moverlo primero siempre. Se mueve 2 casillas a la derecha y luego cruzas la torre a su lado contrario. Este es el enroque corto, pero si tomas al rey y lo mueves 2 casillas a la izquierda y cruzas a la torre al lado contrario, puedes realizar el enroque largo.
Sobra decir que con negras esto es al revés, ¿verdad? Corto o largo, hay reglas que se deben seguir. No puedes enrocar si el rey o la torre involucrados se han movido previamente. No puede haber piezas entre el rey y la torre. El rey no puede estar en jaque y no puedes enrocar si una de las casillas por donde va a pasar el rey está amenazada por una pieza del rival. Repasando, que ninguna de las piezas del rival amenaza alguna casilla por donde va a pasar el rey, ninguna pieza da jaque a nuestro rey y el rey ni la torre se han movido previamente, puedes enrocar. Finalmente queda la captura al paso. Como sabes, un peón puede mover una o dos casillas en su primer movimiento. Así, este peón puede evitar ser capturado avanzando 2 casillas. Sin embargo, la regla de comer al paso nos permite comer como si el peón hubiera avanzado una casilla y no 2. Otra forma de verlo es así. Tenemos nuestro peón en la quinta fila con respecto a nosotros y el rival avanza un peón 2 casillas de la columna adyacente, quedando los 2 peones en la misma fila. Entonces podemos comer al paso. Regla importante: el movimiento de comer al paso debe realizarse en el turno inmediato en que tu rival avanza su peón. Si haces otro movimiento, pierdes ese derecho. Ya me los conozco. Van a esperar 30 jugadas a que el rival se le olvide y luego van a aprovechar para comer al paso. Eso no se puede. Debe ser a la jugada inmediata, ¿de acuerdo? Explicando todo esto me pongo a pensar: ¿cómo termina el juego? Bueno, el juego termina de 3 maneras. Cuando uno de los 2 reyes está en jaque mate, cuando se cumplen una de las 5 formas de empate, o bien que se te acaba el tiempo. Dar jaque mate es fácil. Cuando amenazas al rey con una pieza se dice que está en jaque, pero si este rey no puede moverse porque tus piezas controlan su escape, no puede bloquear la amenaza con una de sus piezas o no puede eliminar la pieza que lo está amenazando, el rey está en jaque mate y pierde la partida. Ahora bien, hay 5 formas en las que puedes empatar una partida. Es algo molesto, pero es que sin estas reglas las partidas podrían alargarse infinitamente. Regla del rey ahogado: se cumple cuando el rey no puede moverse porque tus piezas controlan su escape, pero no está en jaque, no hay piezas amenazándolo y no hay piezas que puedan moverse tampoco. Mira este ejemplo: tiene peones pero están bloqueados y su caballo no puede mover porque pondría a jaque mate a su rey. Como no hay movimientos válidos y no puedes pasar el turno, el rey está ahogado. Regla de la triple repetición: se da cuando una posición se repite exactamente 3 veces. Si algo varía en la posición, se reinicia la cuenta. Casi siempre ocurre cuando das jaque mate perpetuo a un rey. Regla de los 50 movimientos: si durante 50 movimientos no ocurre la captura de una pieza o un movimiento de peón, se da la partida por empate. Esto ocurre normalmente cuando ya no hay peones en el tablero y solo tienes una pieza para dar jaque mate y no puedes hacerlo. Y de aquí se deriva una cuarta forma de empatar: insuficiencia de material. Puedes dar jaque mate con una torre, con una dama, con 2 alfiles, con un alfil y un caballo, pero es imposible dar jaque mate con un solo caballo o un solo alfil. Te dejo la tarea de intentarlo a ver si se puede. Hay un caso único, que es el de tener 2 caballos, y es posible dar jaque mate, pero solo si el rival se deja dar jaque mate, y como nadie quiere perder y no se puede obligar el jaque mate, aunque es posible, 2 caballos se considera casi siempre empate. Quinta y última forma: mutuo acuerdo, donde ambos jugadores están de acuerdo en terminar la partida en cualquier momento de esta. Normalmente pasa en posiciones que son teóricamente empate. Ambos jugadores tienen suficiente nivel para darse cuenta que el juego no lleva nada, o más bien ya saben cómo va a terminar. Puede terminar en rey ahogado, insuficiencia de material, triple repetición o con una regla de 50 jugadas. Y estas son todas las reglas, ya puedes empezar a jugar. Pero si quieres empezar a ganar, quédate para ver un video donde explico estrategia para principiantes en ajedrez. Cualquier duda, comentario o donación, nos vemos en los comentarios.